un señor en el campo se había comprado un teléfono celular nuevo y estaba tratando de acomodarlo para empezarlo a usar. Entonces se escuchó este siguiente diálogo. Una voz desde el teléfono le decía, por favor, digite la contraseña. Y él le decía, yo no dije la contraseña. Por favor, digite la contraseña. Te digo que no dije la contraseña. Por favor, digite la contraseña. Pero ¿cómo te tengo que decir que yo no dije la contraseña? Por favor, digite la contraseña. ¿Te das cuenta a dónde va esto? Eso se llama modo loop. Es decir, uno repite y repite y repite y repite y repite y repite y repite sin salir del pozo. De eso voy a hablar hoy, de la contraseña. El tiempo de Jesús, en el Nuevo Testamento, un poco posterior, el apóstol Pablo, es el que voy a citar esta mañana, había unas religiones que venían de Oriente que se llamaban religiones de misterio. Hasta ahora hay ese concepto. No. Esto tiene actualidad porque hasta el día de hoy hay la idea del misterio, o de lo críptico, la palabra que va a usar Pablo en el texto que voy a leer enseguida, es esa palabra, lo críptico, lo encriptado, como las contraseñas. Justamente una medida de seguridad de muchos programas de la computadora y de los teléfonos consiste en una palabra que vos sabés y que con esa palabra podés abrir un programa o una cuenta bancaria o algo por el estilo. Y el problema es que si te chupan esa contraseña, te pueden tomar la cuenta bancaria y hacer un desastre. Esa idea de que la religión es como una especie de contraseña, hay que entenderla bien, porque si no, esas religiones del Antiguo Testamento, por ejemplo, y del Nuevo Testamento, que venían de Oriente, Persia especialmente, la idea básica es la siguiente. Por ejemplo, vos ibas a ver a un profeta que hablaba en una cueva envuelto en humo y en voz grave él te decía, tu palabra secreta será nunca. Entonces la persona salía y decía, ay, el profeta ese me dijo que mi palabra escondida es la palabra nunca. Entonces vos podrías decirle, che, tonto, acabas de decir tu palabra oculta. ¡Ay! No, se me escapó. ¿Y ahora qué hago? Esa es la idea de que hay la palabra universal, la palabra que abre todas las llaves, o un número, la numerología. El 14 es tal cosa. El 48 significa el muerto que habla. ¡Ah! Los judíos, de hecho, habían desarrollado un sistema complicado, matemático, filosófico, que hasta ahora practican algunos, que se llama la cábala. De ahí viene la palabra que nosotros decimos, es que sí, lo que pasa que yo tengo una cábala que no me falla. ¿Te das cuenta? La idea de que hay una palabra mágica, una palabra que vos la pronunciás y se hace el milagro. Es la palabra, ábrete, sésamo. Yo me acuerdo, Alí Babá y los 40 ladrones. Y me estoy refiriendo no a la política, porque después me mandan carta documentos, ya sé. Me estoy refiriendo al cuento de Alí Babá y los 40 ladrones. Qué hermosos esos cuentos árabes que se paraban delante de una cueva donde tenían escondido todos sus tesoros. Y parados delante de la cueva, Alí Babá. Sí, como esa página de internet que venden cosas de China, que se llama también Alibaba. Y la gente no piensa en los ladrones, piensa en qué se va a comprar. Bien, él decía, ábrete, sésamo. Y la primera película que yo vi eso cuando era chiquito era en inglés. Y entonces él decía, open, sesame.
Hasta ahora me acuerdo. Y yo enfrento, me paro delante, por ejemplo, de la vidriera de Megatone, veo un televisor que va de lado a lado de la calle y digo, ábrete, sésamo. Y se me acerca un muchacho de camisa blanca y corbatita, me dice, buen día, caballero, ¿le interesa algo? Digo, no hay caso, son mágicas esas palabras, las palabras mágicas. La diferencia es que en la fe cristiana, nuestra fe preciosa, hermosa fe, linda, útil, práctica, eh, etcétera. Y en el sentido que Pablo lo dice, no estamos hablando de un misterio en el sentido de que, ojo, que esto es un misterio muy misterioso, sino en el sentido de que este es un misterio para el que no lo entiende, pero que Dios lo revela, Dios lo muestra, Dios le dice, ¿querés saber cuál es la clave para entrar al cielo? Bueno, yo te la voy a dar esta misma mañana. En cambio, dice Pablo, en 1 Corintios 2:6, por las dudas, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo ni la de sus gobernantes, lo dice Pablo otra vez, yo no digo nada, los cuales terminarán en nada. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo, otra vez es Pablo el que habla del gobierno, yo no, de que de haberlo entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes le aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios porque para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. ¿Sabés cuál es la clave universal, la llave de la salvación, la palabra mágica, la palabra que es tu contraseña para entrar a la misma presencia de Dios? Bueno, para no ser menos, te la voy a dar codificada como la diría un piloto de avión. Es una palabra de 5 caracteres que se deletrea así: Jamaica Echo Sugar, Echo Sugar. Jamaica Echo Sugar, Echo Sugar. ¿La sacaste? Que Dios te bendiga entonces.